que sigue a continuación tiene que ver con el Plan Nacional de Discapacidad del MIDES, presentado en las últimas horas. Vamos al informe. Según los datos del censo 2023, el 6,6% de la población, unas 197.000 personas, afronta una discapacidad. Este miércoles, el presidente Yamandu Orsi participó, junto a autoridades del MIDES, Turismo y la OPP, de la presentación de las bases para la construcción de una hoja de ruta con acciones que buscan reducir las necesidades de esta población. El proyecto incluye la creación del Instituto Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las prioridades, según el director de discapacidad del MIDES, están centradas en la educación y en el trabajo. Federico Lezama anunció además que está disponible una plataforma de participación ciudadana para recibir opiniones. Y precisamente el director de discapacidad del MIDES, Federico Lezama, está con nosotros ahora en el estudio. Bienvenido, Lezama, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Bien, antes de entrar en tema del plan, que algo adelantaba a este informe de Telemundo, podemos repasar un poco algunas cifras que tienen que ver con la discapacidad en nuestro país. De acuerdo al último censo, 6,6% del total de los ciudadanos y ciudadanas que viven en nuestro país tienen alguna discapacidad. Esa es una cifra que además tiene alguna variación en algunos departamentos del país. ¿Es así? Es así. Nosotros estamos tomando el censo 2023, realizamos un informe que se presentó hace un mes, donde las características generales de la población tienen que ver con ese 6,6. Más del 50% de las personas con discapacidad tienen más de 65 años, el 62% son mujeres. Algunos departamentos, como el caso de Rivera, Rocha, están por encima del 7%, llegan casi a un 8%. Hay una coincidencia además en los departamentos que tienen frontera con Brasil, donde aumenta la prevalencia de discapacidad. Dentro de los tipos de discapacidades, según cómo mide el censo, que refiere en principio a limitaciones para ver, a uno utilizando lentes para escuchar, a uno utilizando audífonos para caminar o subir escalones, así es como se van formulando las preguntas, la que tiene mayor prevalencia es la discapacidad visual. Es por arriba de un 3% de la población. Y luego las dificultades para caminar o subir escalones. Y lo que hicimos, además de la caracterización, analizamos los datos en función de la brecha entre tener una discapacidad y no tenerla. Cómo eso incide en los datos vinculados en el acceso a la educación, por ejemplo. Y ahí hay un dato que es muy llamativo, que más del 50% de la población que tiene una discapacidad tiene como máximo nivel alcanzado primaria, frente a un 26% de la población que no tiene una discapacidad. Esto va marcando lo que va a ser luego la trayectoria de vida, porque lo que tiene que ver luego con la inserción laboral, la tasa de desempleo es el doble en las personas con discapacidad. Y en particular un dato muy sensible, porque es realmente impactante, que es que los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 19 años que tienen una discapacidad viven en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Cuando comparamos en la población de niños que no tienen discapacidad es un 36, que es muy alto. Pero así como la pobreza tiene cara de niño, esos niños tienen una discapacidad. Sí, está clarísimo. Nos parecía interesante comenzar repasando esos datos, algunos son conocidos, pero para entrar de nuevo ya en el plan de discapacidad. Vamos a abrir el panel a preguntas, Leandro. ¿Hay alguna, le pregunto en función de justamente esos datos, que usted decía que se da en un mayor porcentaje de discapacidad en la frontera con Brasil? ¿Hay alguna explicación de eso? Digo en los departamentos limítrofes con Brasil. ¿Hay alguna explicación de por qué se da ese fenómeno, esa diferenciación? Justamente estamos recibiendo estos datos hace un mes y los estamos analizando. Hicimos una gira por todo el país en los últimos 2 meses y en particular conversamos no solamente con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social, sino con las intendencias, donde les trasladamos esta información, cosa que para ellos fue aguárdame un segundito, pues estamos teniendo un problemita con el micrófono y vamos a alcanzar un micrófono de mano para que nuestro invitado pueda seguir expresándose y ser escuchado, que es fundamental. Hablaba usted cuando planteaba los temas vinculados a la discapacidad de... me quedó ese porcentaje, ¿no? Estamos hablando de casi 1 millón de personas con discapacidades visuales. No, el 6,6%, ¿ahí se escucha bien? Sí. Total. Sobre ese 6,6%. Es el 6 de la población total, es el 3,1 de la población total. Está claro. Manifiesta que tiene una limitación para ver. En esto de que decía de
de la respuesta vinculada 100.000 personas. a la... En total en la población se estima entre un 197.000. El censo hace una aproximación entre aquellos que completaron el formulario y la población en general. Puede extenderse. La lectura de estos datos también requiere de cruzarlo con otra información, pero da cuenta de la magnitud y además estos datos y el criterio en el abordaje es similar en todo lo que es América Latina y el Caribe. Hace poquitas semanas en la CEPAL se presentó un informe sobre las características de la población con discapacidad y justamente este análisis de las brechas, y hay similitudes que le dan validez al enfoque que estamos transitando. Le decía que con respecto al tema de la frontera nos llama mucho la atención y lo estamos conversando con las intendencias, con los equipos de los ministerios, brindándoles y devolviéndoles esta información, porque además de mirar el foco en lo departamental, estamos mirando las localidades y en algunas de ellas aumenta un 10% la población con ¿Y discapacidad. qué tipo de discapacidad, digamos, si hay prevalente en esos casos? Mantiene la prevalencia de la discapacidad visual y aumenta en algunos lugares. ¿Discapacidad visual es ceguera? No. ¿O es- Discapacidad visual. Yo soy discapacitado visual, pero no soy ciego. Una apreciación quizás para ser Sí. gráfico. El censo utiliza lo que llaman las preguntas del grupo de Washington, que es un expertos técnicos que orientan cómo formularla. La pregunta dice si la persona tiene alguna dificultad para ver aún utilizando lentes. Y si esa dificultad le genera alguna limitación, mucha dificultad o que no puede hacerlo. Quienes responden que tienen mucha dificultad o no pueden hacerlo, eso es la discapacidad. Está. Lo otro es una limitación. Está claro. Valentina. Sí, preguntarle, en realidad, en el gobierno anterior se había trabajado en el baremo único, porque a veces caíamos en una situación bastante incoherente de que uno era discapacitado, estaba inscrito en el registro de discapacitados para algún organismo del Estado, pero después no alcanzaba de repente para la pensión en BPS, etcétera. Entonces preguntarle si se terminó implementando y si eso está vigente. Y segundo, si tienen pensado alguna forma de, y lo digo sin ironía y para proponer de desburocratizar toda la parte del registro, etcétera, que escuchando a la sociedad civil hace mención a que es bastante dificultosa la inscripción, como para poder fomentar justamente esa inscripción y posteriormente los beneficios de la ley de empleo para la inserción laboral. Sí, nosotros tomamos el trabajo realizado en el baremo, que el gobierno anterior lo tomó que se inició en el 2018, y es una política que ha logrado De Estado. superar los gobiernos. Es un muy buen trabajo, es un muy buen instrumento y unifica cómo se va a valorar la discapacidad, porque hasta ahora cada organismo define qué es discapacidad y qué no es discapacidad, como si las personas vivieran en países distintos. Exacto. Eso va asociado a la facilitación del procedimiento, a la desburocratización en esta etapa de implementación, y nuestra idea fuerza de trabajo en este periodo lo hemos denominado la institucionalización de una política pública en discapacidad. Es una idea fuerza y es una idea fuerte, y se basa en dos componentes que tienen que ver con lo que estás diciendo. El primero es que las políticas de discapacidad en este país se construyeron de a pedazos. Se fueron arrancando pedacitos de derechos a través de familiares, de organizaciones, de grupos de interés que lograron obtener respuestas en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo. Y esa malla de protección que tiene el Uruguay se construyó parcialmente. Y hay situaciones de vida en las cuales hay un tramo de la vida que tiene protección y después se elimina. Y explica estos datos de desigualdad que tenemos. Y por otro lado, hay un sesgo muy marcado en las políticas de sobrevivencia. La mayor parte de la inversión está vinculada a la seguridad social, porque en el fondo lo que prima es una concepción de que las personas con discapacidad tienen que sobrevivir. No hay una confianza histórica en las sociedades y en los países de que las personas con discapacidad tienen que insertarse laboralmente, en el ámbito educativo, que tienen que ser parte de la vida pública y política. Y esa dimensión cultural explica también el lugar que tiene la discapacidad y las resistencias que se ofrecen. Institucionalizar una política pública en discapacidad tiene como piedra fundamental el baremo, porque es unificar el criterio y la definición. Nos va a llevar un periodo de gobierno a aplicarlo para poder llegar a todas las personas, porque es un procedimiento que es riguroso y que tiene que abarcar a todas las instituciones del Estado. Ese va a ser gran parte de lo que vamos a transitar en los próximos años,
Y tenemos un contexto muy favorable que fue un acuerdo interpartidario, donde todos los precandidatos de la presidencia firmaron, previo a las elecciones, un acuerdo con 7 puntos, entre ellos el tema del baremo y de la institucionalidad. Y estamos diseñando una estrategia, y este plan que acabamos de presentar en el día de ayer es coherente y responde a ese acuerdo, porque es el mandato que nos dio el presidente. Tenemos un gran consenso político, el Parlamento también fue reflejo de ello. Estamos creando el Instituto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, votado ya en ambas cámaras, y seguramente tenga la resolución final que va a poner por primera vez en la historia a la jerarquización y a la rectoría de la discapacidad en un nivel que pueda articular el conjunto de recursos del Estado. Ese es el momento en el que estamos viviendo para atender la dimensión de la desigualdad que estamos presentando y que conversábamos al principio. Qué bueno que estemos hablando de políticas públicas, políticas de Estado, y lo del baremo único evita un peregrinaje de las personas con discapacidad. Con el desgaste familiar. Y muchas veces sus familiares, eso iba a decir. Alfredo. Así como tienen dividido el tema de la discapacidad visual, tienen dividido por diferentes tipos de discapacidad. Hay gente que, por ejemplo, no se puede mover, es paralítica, gente con síndrome de Down, no sé, digo, porque hay diferentes discapacidades y hay diferentes formas de insertarlos también en la sociedad, ¿no? Totalmente. Lo que tenemos como datos del censo refieren a esto de las limitaciones. Yo ponía el ejemplo para oír, para ver, para caminar. También está la pregunta, refiere a la limitación de comunicarse, para recordar o concentrarse, que van dando orientaciones de cuáles son los tipos de limitaciones y de barreras que muchas veces están asociadas a algún tipo de discapacidad. Obviamente que tenemos que profundizar, y ahí estamos trabajando con el sistema educativo, con el sistema de salud, en instrumentos de relevamientos de las situaciones de discapacidad, no tanto para caracterizarla, que eso se va a dar a través de la implementación del baremo único nacional, sino que lo que nos interesa es cuáles son los problemas que tienen, cuáles son las barreras. Porque aún teniendo un mismo tipo de discapacidad, las personas tienen diferentes distintas, claro. porque tiene que ver con los intereses de la vida. Y ese es un cambio paradigmático radical. No pensar en la discapacidad y no totalizarla y decir porque tiene discapacidad visual, necesita tal y cual cosa o puede trabajar de esto y lo otro. ¿No? Es muy frecuente, o ha sido frecuente en la historia, que las personas ciegas se la ocupe ¿en dónde? Sí, en la cuestión de... En los call centers, Claro. ¿no? Está instalado. Eso es un prejuicio, pero es muy fuerte y determina la vida de la gente. Entonces nosotros tenemos que tener una perspectiva de inclusión, entender la magnitud de la desigualdad, pero ser respetuosos de la dignidad de la gente. Ahí el desafío son los registros administrativos, cómo los utilizamos para poder diseñar mejor políticas nacionales, pero que además comprendan esta desigualdad territorial. Eleonora. En este tipo de censo y en este tipo de política, ¿entra también la discapacidad de las personas que de repente tienen que dejar de trabajar por enfermedades, ese tipo de cosas? ¿Cómo se las cataloga y cómo se las trata? ¿Cómo el país le da una solución a esas personas que de repente están en edades activas pero en situación de discapacidad? Bueno, ahí hay que diferenciar lo que es la discapacidad y lo que es la incapacidad laboral. La incapacidad laboral muchas veces está asociada a que una persona que realiza una tarea por una cuestión de salud no puede sostener la tarea que venía realizando, y por lo tanto puede implicar eso como parte de la seguridad social, una jubilación por incapacidad laboral, aún sin tener una discapacidad. De todas formas, en términos de cuál es el problema, es buscar que la gente pueda trabajar y que en edades tempranas no viva como un jubilado cuando no podrá realizar la tarea que venía desempeñando, pero puede realizar otras. Eso es parte de la reorganización que tenemos que hacer de las prestaciones y una seguridad social que le dé un soporte para la vida, no para la sobrevivencia. Ahí está también parte de ese cambio de foco. Lezama, hay muchas preguntas. Primero, déjenme ir con los compañeros que todavía no han hablado. Leo. Sí, una de las cosas que planteó Lezama que me impactó bastante es el tema de el alcance educativo que han tenido las personas, una gran parte de las personas con discapacidad, que era primaria, ¿no? Y entonces me meto en el tema educativo, la inclusión en la educación, ¿no? Yo soy profesor y me ha tocado de alguna manera tener alumnos con determinadas discapacidades, y claramente los docentes no estamos preparados, por lo menos los docentes que salimos de lo público, no estamos preparados para, ni siquiera los liceos están muchos de ellos preparados para
para este tipo de cosas. ¿Qué tienen pensado con respecto a la educación? Bueno, ahí ese es el gran desafío. Y es distinto lo que tiene hoy primaria con lo que tiene secundaria, que demuestra también los resultados. De hecho, más allá de la valoración de la educación especial como modelo, que ha sido superado, ¿no?, en términos de paradigma, pero existe el espacio. Eso no tiene una continuidad media, nunca lo tuvo. Entonces también había una concepción de que las personas que hacían educación especial terminaban ahí en la escuela. su recorrido educativo. El desafío, por un lado, es que todos los niños, niñas y adolescentes estén dentro del sistema educativo y que tengan los apoyos para ello. Hay algunos programas que tienen que ver con las adaptaciones curriculares, con la formación a los docentes, con la incorporación de figuras como los facilitadores de autonomía en ámbito educativo, que es una política que viene del periodo pasado. Hay un gran desafío de lo que ha sido la utilización de los asistentes personales para el ámbito educativo, que no están pensados para eso, pero que ha sido un recurso que se ha utilizado y ha generado un gran problema con el atraso en lo que es la lista de espera, pero no se le puede adjudicar al asistente personal la no inclusión en el sistema educativo, ¿no? Eso es importante. A nivel de además del ingreso, es la trayectoria y lo que nos plantea la familia. Es decir, nadie quiere que su hijo vaya a la escuela o al liceo a ser un florero, ¿no? Esa expresión despectiva. Hay que buscar una adaptación a la capacidad que puedan tener las personas para poder aprender y desarrollar sus habilidades. Y obviamente que ahí además tiene que haber una diferenciación muy específica por tipo de discapacidad. Claro. No puede ser esto una categoría muy general. Depende de cada una de las personas. Sin duda hay la clave, y eso es uno de los temas que estamos planteando con la ANEC como prioridad, y el Parlamento acaba de votar un programa de formación que, si bien lo asocia a lo que va a ser el instituto, lo vamos a trabajar en conjunto, que es la formación docente. No solamente en la parte de la formación del aprendizaje, sino la línea de investigación. Nosotros tenemos que lograr que los equipos docentes investiguen, desarrollen habilidades para poder integrar estrategias del sistema educativo. Este va a ser uno de los temas más desafiantes que tendremos en este periodo y seguramente el Estado para adelante. Connie, tú no preguntaste todavía. No, yo quería preguntarle por un comentario que usted hizo respecto a identificar a las personas discapacitadas como las que pueden hacer A, B o C. Yo tengo la experiencia de hace muchísimos años, dos casos. Uno, una empresa en México que tenía un contrato importante de tercerizado con los aeropuertos de México, y todo el sistema de recepción de pasaje, control de pasaportes y controles digamos, del equipaje, lo hacían con gente que estaba en silla de ruedas. A mí me pareció fantástico. Si un chico o chica está en silla de ruedas, pero tiene el empuje, las ganas y el empeño de recibirse de ingeniera, me parece fantástico. Pero no, digamos, pondría una, no digo tacha, una decir, ay, ¿por qué estás diciendo? También recuerdo que trabajé en la industria de la comunicación y de la publicidad, que los ratings de radios y de televisión se hacían con call centers en donde genéricamente uno sabía que la mayoría de ellos eran personas no videntes. Y fantástico, si alguien, repito el mismo ejemplo, si quiere recibirse de abogada, fenomenal. Pero la salida laboral, a toda esa gente recuerdo que no tenía ninguna, digamos, la plaza, las empresas lo contrataban a gusto porque era una factura que venía de hacer un trabajo porque se le pagaba como se le pagaba al que tenía que sentarse 6 o 7 horas atendiendo el teléfono. Yo comparto plenamente lo que está diciendo, incluso me animaría a invitarlo a dar charlas a las empresas contándole de estas experiencias, porque lo que nos está faltando son empresas que crean en estas posibilidades y que las concreten, la oferta laboral. Hay necesidad de trabajo para todos en esta área.
Lo que nos está faltando es esa credibilidad y esa generación de oportunidades, de creatividad también. Mencionaba el tema de los aeropuertos, otras áreas, que hay gente que no se lo imagina, ¿no? Entonces la posibilidad de compartir experiencias de otros países puede ser realmente una oportunidad de trabajo. Nosotros vamos a ir en esa línea, queremos trabajar con el sector empresarial. Hay una ley que la generó el PCNT, que obliga a determinadas empresas al empleo de determinadas personas, pero está la oportunidad en el 90% de las empresas de este país, o muchas más que son pymes o MIPES, de confiar en que pueden adaptar puestos de trabajo y que eso va a ser un beneficio de altísimo impacto para este país. Lezama, vamos a ver si en este tramo final pueden entrar todas las preguntas de los compañeros. Está Eleonora, Leandro y después Valentina. Eleo. ¿Cómo han trabajado, cómo viene trabajando el sistema de discapacidad con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados? Y bueno, hoy la Dirección de Discapacidad está dentro de la Secretaría de Cuidados. Es una misma institucionalidad. Es un problema también porque a subsumir la categoría de la discapacidad en lo de los cuidados es una reducción. Totalmente. Y es reforzar esa idea de que las personas necesitan cuidados por sobre cualquier otra cosa. Y en realidad es una parte menor de la población que requiere de estos servicios. De todas formas, nuestro interés, si bien ahora se van a separar con la creación del instituto, es trabajar coordinado con cuidado, con trabajo, con educación, con todas las áreas. Ese es el gran desafío, de acercar esta mirada no a un aspecto de la vida, sino a una perspectiva más integral. Leandro. Mi pregunta apunta, está la ley 18.651 que establece que el 4% de las vacantes generadas anualmente en el Estado deben ser cubiertas por personas con discapacidad. ¿Se está cumpliendo esa ley? Esa ley además viene de una ley anterior, Sí, la referencia del 4%. Y hay otra posterior también. Y es me tomo esa pregunta porque para dar cuenta de una idea que es una idea fuerza también del trabajo. Nunca superó el 1% en la historia de la aplicación desde que tenemos informes. Y es increíble porque hay una ley posterior justamente que obliga a la Oficina Nacional de Servicio Civil a controlar y a no autorizar concursos en caso de que no se cumpla con esa cuota. Sin duda que la falta de confianza en la capacidad de trabajo de las personas con discapacidad ha sido más fuerte que las leyes y que las estrategias de fiscalización. Eso es lo que demuestra. A veces hacemos normativas. ¿Qué hay acá en el fondo? Es esta dimensión quizás más cultural. Nosotros estamos proponiendo realizar una campaña pedagógica, así la decimos. No es una campaña publicitaria, es una campaña pedagógica que lo que está tratando de identificar es que el problema que se pensaba hace 20 años que era la falta de visibilidad. Y el cumplimiento de la ley, la invisibilidad era del 1%. Hoy es visible la discapacidad. Estuvo como un tema del debate presidencial obligatorio, como nunca antes. El cumplimiento es menor al 1%. Entonces no es un problema de visibilidad, es un problema de comprensión. Y la distancia entre lo que se dice y lo que se hace se llama hipocresía. Y esa es la manera que ha tenido nuestra sociedad de abordar este tema. En el nivel político, pero también en el nivel técnico. En los niveles profesionales, en los niveles sociales, en las organizaciones, en la familia. Y eso no se supera con señalamientos, no se supera con agresividad, no se supera con enojo, se supera con ternura. La campaña pedagógica es una gran apuesta a reconocer este problema, en primer lugar, adentro de cada uno. Y trabajarlo con honestidad y decir las cosas como son. Vamos a ir por ahí y esperaremos tener mejores resultados que lo que ha tenido el país a lo largo de esta historia, en particular con ese tema del 4%. Valentina. En realidad las preguntas eran parte de lo que hicieron mis compañeros también, así que como queda poco tiempo, más que preguntas, yo termino con un pedido. Yo tengo una muy linda experiencia con lo que fue anteriormente el Plan Accesos, hoy entiendo que se llama Uruguay Impulsa, con la participación de participantes del MIDES en organismos públicos insertados en la organización trabajando y que me parece que fue sumamente positivo. Simplemente preguntarles si van a seguir por esa línea y si entienden que luego con empresas madrinas es bueno reinsertarlos laboralmente en esos puestos o no. Y lo otro es terminar con un mensaje de que no todas las empresas no lo cumplen y que hay experiencias que son muy buenas, que no las puedo nombrar acá obviamente
porque no se puede decir los nombres de las empresas, pero creo que también hay ejemplos que son buenos, que hay que darlos a conocer para justamente darlos a conocer y fomentar a que otros lo hagan. Nosotros vamos a utilizar todas las herramientas disponibles y vamos a trabajar con todas las empresas, porque también hay organismos públicos que lo han cumplido. Exacto. Como el ¿no? Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Entre otros. Y no voy a decir porque no es un problema de los buenos y malos, es de comprensión. Estamos trabajando incluso con un grupo organizado a través de Alejandra Forlán, con la Unión de Exportadores, que tiene una propuesta de un sello de accesibilidad. Ha sido una idea reiterada, pero viene del sector empresarial. Y nosotros queremos trabajar con el sector empresarial, con las lógicas del sector empresarial, para que se pueda comprender esta dimensión. Y vamos a integrar también, así como con los trabajadores, el Zunca es el mayor empleador de personas con discapacidad, aún estando por fuera de la ley. Y nuestra concepción de trabajo es todas las herramientas que tenemos disponibles, todas las alianzas disponibles van a ser parte de nuestra estrategia, de nuestro plan de trabajo. Gracias, Lezama, un placer tenerlo por aquí. No va a ser la única vez que esté invitado, por supuesto. Gracias por la oportunidad. Por favor. Y a todos ustedes tenemos un pedido solidario para hacerles, tiene que ver con Alejandro Esteves. Es un niño de 2 años, fue diagnosticado con un tumor cerebral en agosto. Hoy está recuperándose de su 3ª cirugía, pero necesita viajar a España para continuar con su tratamiento. Podés colaborar a través de las distintas vías que estamos viendo aquí en pantalla. También podés seguir la cuenta de Instagram, @todos_por_ale, donde se van difundiendo las diferentes movidas solidarias que están organizando a beneficio de Alejandro. Bueno, y tenemos que agradecer a la gente de la BASA. Hoy no es viernes, dirán ustedes. Lo que pasa es que mañana no vamos a estar, mañana viernes, porque a partir de las 14:30 horas van a compartir ustedes el diario del Mundial con todas las novedades del sorteo, donde la Celeste estará encontrando así sus rivales del próximo año. Así que bueno, mañana esta Boca no estará. Retoma el día lunes ya con Victoria en la conducción. Como siempre, aprovecho ya para desearle mañana a Victoria Rodríguez, a la jefa, un feliz cumpleaños. Que pasen muy bien, nos encontramos el lunes.